Y nos preguntábamos quiénes son estas personas, los habitantes de Siria que de pronto llegan a la República Argentina. ¿Qué es lo que dejan atrás? Seguramente historias todas muy impactantes y algunas de ellas muy tristes, desgarradoras, pero también nos preguntamos, Mauro, ¿qué es lo que buscan, no? ¿O qué es lo que esperan encontrar en un país, por ejemplo, como la República Argentina? Seguramente no es lo mismo para aquel ciudadano que viene de una nación devastada por el terrorismo y por las guerrillas y por las luchas internas, llegar a un país como la Argentina, en una provincia como la de San Luis, porque vas a ver interesantísimo cómo el propio gobernador lo fue a buscar, lo fue a recibir al aeropuerto de Ezeiza y los acompañó durante buena parte de ese inicio, de ese periodo de adaptación. Anécdotas a montones, porque compartimos con ellos varias horas, un almuerzo, una tarde haciendo alguna actividad, pero por ejemplo, un chiquito atemorizado por un perro que le ladraba y uno tratando con un rudimentario castellano haciéndose entender de cómo puede ser que te asuste esto con todo lo que vos viviste. Y dice, bueno, las bombas no hay problema porque a las bombas las escuchamos silbar y ya cuando escuchamos el silbido de la bomba no nos queda mucho por hacer. Tremendo, tremendo realmente lo que viven estas familias de refugiados sirios. Un grupo llegó a la Argentina, están en la provincia de San Luis y esta fue su recepción. Una guerra fratricida atroz. Las víctimas se cuentan de a miles. Ya son 321.000 los muertos y más de 12 millones de personas las que fueron desplazadas o se encuentran refugiadas en otros países. Eso es la mitad de la población siria antes del conflicto. أول شيء قبل الحرب كانت حياتنا كثير منيحة، بس وقت الحرب أنا خسرت شغلي، جبرتني بيع بيتي مشان أقدر سافر. لانا كمان خسرت شغلها وتطوعت بالهلال الأحمر، الصليب الأحمر، كمان لنقدر إنه تقدر تعوض شوي إنه شوي من المصاري إنه نقدر نعيش، لأنه انضربت السياحة بسوريا وأنا شغلي كان عن طريق المطاعم والفنادق فما ضل شغل مثل العالم والخلق. الحرب هي كانت إنه هلا أول شيء فكرناها إنه مثل إنه وقت يمر، إيه بعدين إنه لا طلعت إنه كثير مطولة هي، إيه بقى إنه مثل إنه يعني حرب كانت كثير قوية يعني. إيه ودعنا يعني راح كثير رفقات إلي يعني ماتوا. ايه بقى ما خلص انه كان السفر افضل لي. كثير صعب يعني بتفقد كل شيء، بتفقد حتى شغفك انك تشتغل، انه في امل لسه يعني. هذا الشيء بحطمك، انت بتكون بس بحاله صمود. هذا الشيء اللي كنا عايشينه بالشام، حاله صمود، انك تعيش كل يوم، ما تفكر بالمستقبل، انك بس تعيش كل يوم بيومه. Recorrieron más de 12.600 kilómetros. Dejaron atrás sus recuerdos y memorias en busca de una nueva vida, en busca de paz. تركنا بيت مدمر، تركنا أهل، تركنا رفقات، تركنا حياة كاملة لنبلش حياة جديدة. بابا وماما وأخين وأنا، تيتا، عمتي، ستي وجدي واخوالي، يعني لساتهم كلهم سوريا يعني. صراحة لسه ما شبعنا من الأرجنتين لنقدر نشتاق لشيء قديم. بس مشتاقين لأشخاص كانوا موجودين بحياتنا، رفقاتنا. Thanks for everybody. I'm so happy for you help us. I'm great. Thanks for everybody. Real thanks from my heart. I love you all. You helped us so much. That's a grace for us. You prepare us to be better, and that's very thank you from the heart. Thank you. Llegaron a un país nuevo, idioma desconocido, costumbres diferentes, pero las ganas de volver a vivir una vida normal achica todas las distancias. Primero surgió la posibilidad de Lana y Majid y
la verdad que para nosotros era empezar a cumplir, pero todavía no teníamos ninguna experiencia. Así que bueno, hablamos con ellos que íbamos a aprender juntos. ما كنا بنعرف شيء عن الأرجنتين، بس بلشنا نسأل ندور نشوف، دورنا على الانترنت يعني مستقبل أفضل لنا. بالبداية ما كنا بنعرف بالبروجرام، وصلنا أول شيء على بوينوس آيرس، في حدا ساعدنا لنطلع. بعدين عرفنا بهذا البرنامج واخترنا انه فضلنا انه نحن نجي على البرنامج لانه بداية افضل وممكن تكون يعني دفشة زيادة لنا. نقطة حياة جديدة يعني. Es una emoción muy linda recibir a esta gente que viene con tantos problemas y los chicos sobre todo cómo se integran, cómo van buscando las diferentes alternativas que se les va brindando, sobre todo por ejemplo ahora con el dibujo, recién los chicos estaban jugando al fútbol, a la pelota con algunos chicos de acá de Estancia Grande también, y enseguida la pelota fue lo que más los comunicó. فرحة وبأمان. هلا بعكسها مثل ما تربيت بسوريا، لانه هلا هي انه الشيء اللي عم نشوفه على التلفزيون اكثريته غلط، هي نحن سوريا انه مو هيك، ابدا مو هيك، هي انه كثير كثير حلوه وكثير كويسه. بقى انا بدي افرجيهم انه الشاب السوري بحسن ما ياكل، انه مثل ما بيجي الولد الارجنتيني انا هيك كمان، يعني خلص بديت من الصفر، نسس حالي معهم. وبظن انه بقدر احقق حلمي بالحياه. متاكدين انه رح نحقق، يعني صار في شيء نفكر فيه او نسعى له، صار في غير انك تفكري بس باكلك او من وين بدك تدبري مي او من وين بدك تدبري شيء تتدفي فيه او هول الاشياء. صار في امل شايفينه عم نمشي. Bueno, allí veíamos algo de lo que viven y cuentan ellos en primera persona, aquellos sirios que ya han llegado a la República Argentina y que se encuentran en la provincia. Yo me quedo, Mauro, con este concepto de futuro, ¿no? Porque sí, claro, lo que encuentran es una posibilidad de futuro que no han tenido hasta el momento, que parecía ya desaparecida. Es que realmente Damasco y fundamentalmente Alepo, de donde son oriundos varios de los que llegaron a nuestro país, son ciudades que están siendo arrasadas. Caen bombas a razón de una docena diarias y seguramente esto provoca una situación de desastre humanitario que se refleja en los rostros de estos chicos. Yo realmente interactuar con ellos te pone de manifiesto lo que significa el horror de vivir inmersos en un país que es objeto de ataques exteriores. Piensen que allí está el epicentro del accionar del ISIS, del ejército islámico, con todo lo que esto representa, con todo lo que representa para los Estados Unidos como una supuesta amenaza mundial y cómo los pone en la mira, pero además la guerra fratricida entre ellos, que tiene orígenes religiosos milenarios. Es muy difícil entender la conflictividad de Medio Oriente viéndola con nuestros ojos, pero lo que no podemos negar es que los ojos de esos chicos transmiten el horror que les tocó vivir y que esperemos que aquí en la Argentina, con un estado llamante como San Luis, puedan comenzar a mitigar para un nuevo comienzo. Bueno, cabe destacar la participación de lo que es el gobierno de la provincia, ¿no? A partir de, bueno, esta posibilidad de buscar vivienda, de buscar empleo para aquellos sirios que llegan a la provincia, pero también de los ciudadanos, ¿no? Que pueden adherir a este programa y que pueden colaborar en lo que es la inserción de los adultos, de los niños, porque también el contacto diario con los argentinos, en este caso habitantes de la provincia de San Luis, es lo que hará que de a poco ellos vayan sintiéndose, bueno, como en su casa, ¿no? Bueno, pero no solo de refugiados les vamos a hablar hoy cuando nos refiramos a la situación que está atravesando la provincia de San Luis. Hay un tema esencial que para nosotros es novedoso, pero para los sanluiseños, bueno, ya están casi habituados, que es el tema del Wi-Fi libre. Está Julia Estrada, nuestra compañera. Hola, Juli. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bienvenida. Bueno, gracias. Vamos a trabajar el tema del Wi-Fi libre, ¿no? San Luis es una provincia desde el año 2008 interconectada. Se suele pensar que el tema del Wi-Fi es una cuestión estrictamente tecnológica, ¿no? Vamos a ver que tiene impacto en la economía y que también tiene impacto en el bienestar de la población. En primer lugar, presentamos el informe, ya que estuvimos allí conversando con distintos referentes sobre el tema.
98, Adolfo Rodríguez Sá firmó un convenio de cooperación con Canadá, donde la provincia, en ese momento el gobernador, le solicita a Canadá el desarrollo o la elaboración de un plan estratégico. A partir de ese plan estratégico, que tuvo como culminación la conexión de todos los pueblos de San Luis que tuvieran hasta 20 habitantes, esto dio origen a lo que hoy llamamos acá autopista de la información. Y hoy estás hablando de 20 millones largos, tal vez estaríamos en 27, 28 millones en todo el país. Estás hablando de la mitad de los hogares con una conexión de banda ancha. Hoy el servicio de Wi-Fi gratuito llega a todo pueblo que tenga 10 habitantes. El tema de la extensión siempre en la conectividad y la calidad de esa conectividad es un elemento decisivo. En primer lugar, lo que sí hay que evaluar siempre es cuál es el alcance que yo quiero dar de conectividad. Cuando hablamos de toda una provincia, una extensión de miles y miles de kilómetros cuadrados, la cuestión se dificulta. Hay un problema de estructura, hay un problema de conectividad real, hay un problema incluso de frecuencias. Acá hay que tener presente que no es solo la puesta en funcionamiento, sino es el mantenimiento y obviamente la conectividad, porque esa red Wi-Fi va a tener que estar conectada al resto de Internet y eso implica tal vez tener acuerdos con uno o más operadores grandes que te lleven, transporten la señal de ida y de vuelta. Más gente accede y más gente está conectada, hace un uso masivo, esto se produce un círculo virtuoso que hace que la gente pueda trabajar mejor, estudiar mejor distintas actividades y esto redunda en un aumento del Producto Bruto. La competencia no es muy relevante. Después, por otro lado, hay que pensar que también hay uno o más operadores de telecomunicaciones que son los que finalmente o te construyan esa red o por lo menos te la conecten al resto de la internet. Por eso yo creo que van un poco de la mano, donde cada uno tiene sus ventajas y sus contras. No hemos tenido ninguna reacción contraria porque esencialmente no estaban presentes. Hay que tener en cuenta que cuando uno sale de la ciudad de Buenos Aires y se empieza a alejar, la cantidad de proveedores que ofrecen acceso disminuye. Y esto hace que, que en algunos lugares, incluso de la provincia de Buenos Aires, sea difícil conseguir tener un acceso a un precio razonable. Con lo cual mucha gente queda fuera de la red cuando en el mundo hoy queremos ser convergentes desde todos los dispositivos y en todo momento. Digamos, las telcos, las telefónicas que serían las que se vieran perjudicadas, en realidad tienen otras maneras de llegar al público con inversiones que a veces pueden ser importantes, ¿no? Por ejemplo, llegar con 4G. Acá el tema es que siempre alguien paga la conectividad, ya sea o por acuerdo entre el público y el privado, o incluso que el privado acceda a darla gratuitamente a cambio de publicidad. El tema es, alguien paga, es decir, acá no es que hay un privado, desde mi punto de vista, que pueda sentirse afectado. ¿Por qué? Porque la estructura alguien tiene que construirla, alguien tiene que invertir en eso y después generalmente hay modelos de participación en lo cual o el Estado paga la conectividad o a través de un canje, a través de publicidad o a través de información pública se puede conseguir la conectividad en forma gratuita. El enlace internacional lo estamos pagando al mejor precio del país. Licitamos y compramos a muy buen precio. ARSAT, por ejemplo, está vendiendo el megabit por segundo a 18 megas y nosotros lo compramos al mismo proveedor que le compra ARSAT a 6. Pensá que, para lo que es el negocio tradicional, desde las telecomunicaciones, hoy la telefonía como tal tiende a decrecer y obviamente con un gasto, si uno piensa cuánto gasta en su hogar en telefonía y cuánto gasta en internet, va a haber la diferencia. Y en el caso de los celulares es lo mismo, hoy cada vez más también la voz tiende a bajar y el consumo de datos, o sea, el consumo de internet crece exponencialmente todo el tiempo. Pero ahora la pregunta la invertiría yo y le diría, ¿cuánto les cuesta a la Argentina tener a tanta gente excluida?
a veces el precio no hay que mirarlo desde el otro lado, ¿no? Estás en un momento donde yo diría que hoy lo que es Internet está siendo el negocio más relevante y claramente va a ser en no mucho tiempo el único tal vez o el principal negocio de las empresas de telecomunicaciones, donde otros servicios que hoy viajan por otras redes, como pasa con la telefonía, como pasa con la televisión, van a ser servicios que van a viajar sobre Internet. Bien, vamos a ver algunos cálculos que hicimos específicamente midiendo qué pasaría si el Estado se corriera, ¿no?, de este rol. Si la provincia de San Luis decidiera no hacerse cargo de esta conectividad con Wi-Fi libre para el conjunto de los pueblos, para el conjunto de las ciudades de la provincia. Que yo imagino, Julia, que esto es un negocio que alguien se perdió, ¿no? O sea, que la provincia se meta acá es un negocio que alguien se está perdiendo. Exactamente, y la verdad es que es muy interesante, ahora vamos a ver una primera placa, pensar que hoy la empresa estatal que se ocupa de la conectividad a nivel nacional, ARSAT, está de alguna manera intentando expandirse con lo que se llama cable de fibra óptica y con los pelos de fibra óptica que precisamente llegan a cada hogar y de alguna manera patea algunos hormigueros, para decirlo de alguna forma, ¿no? Vamos con una primera placa en donde vamos a ver específicamente cuántos hogares en la provincia de San Luis hoy tienen la posibilidad de acceder al Wi-Fi o a la conectividad con Internet. Son 126.922, vos mencionabas, Mauro, al comienzo, estamos hablando de una provincia de medio millón de habitantes. Claro, medio millón de habitantes en total. Los hogares, se considera una familia tipo, son 126.000 según el censo 2010. Vamos a ver ahora una segunda placa. Recordemos que esto es recién a partir del año 2008 que llegan a tener Internet. La autopista de la información, como se denominó, arranca en 1998, en un momento, como decía la ministra Alicia Bañuelos, en donde no había una fuerte competencia en el mercado, que acá ya vemos algunas de las empresas, no había una fuerte competencia tan feroz como tenemos hoy, entonces arrancaron en un momento en donde era posible hacerlo. Me asustan esos números. Bueno, ¿cuál sería el costo anual? Lo que los hogares, porque en realidad el Estado lo brinda gratuitamente, lo que los hogares tendrían que pagar para tener Wi-Fi o conectividad. Pusimos algunas empresas viendo estrictamente precios de mercado. Referencia de mercado, ¿no? Claro. Sí. Bueno, red 6 mega, cerca de 918 millones de pesos anuales. Ahora lo vamos a comparar con lo que invierte el Estado, por ejemplo, ¿no? Speedy, Telefónica, 761 millones de pesos. También, si tenemos en la versión 6 3 megas, claro, y si tenemos 6 megas más, digamos, más velocidad, 974 millones de pesos y casi 1.000 millones de pesos con la última de las empresas, ¿no? Sí. Bien, vamos a ver ahora una tercera placa, en donde, si no me equivoco, viene esta. Bueno, primero vamos a contar la cronología de qué pasó con el tema del Wi-Fi. Vamos siguiendo. Tiene 2.500 kilómetros de fibra óptica. Para que se den una idea, es la totalidad de la provincia. Y ARSAT hoy tiene invertidos, ARSAT es a nivel nacional, cerca de 30.000 kilómetros de fibra óptica y fibra óptica iluminada, es decir, la que funciona, son 20.000 kilómetros. Al punto tal que hace exactamente un año el gobierno actual de Mauricio Macri anunció una extensión federal de Wi-Fi utilizando ARSAT. Mira, yo soy malo para los números, Dani, Juli, pero esto sería aproximadamente el 10% prácticamente de lo que hay a nivel nacional está en San Luis. Sí, exacto. Muy interesante lo que vos mencionás, porque lo que yo acabo de decir de ARSAT está, digamos, parcialmente en algunos pueblos, en algunos lugares. Acá estamos hablando de una provincia que concentra la mayor cantidad de fibra óptica, ¿no? Julia, y es interesante justamente lo que vos omitías, pero claro, porque parece casi una obviedad, ¿no? La importancia del acceso a Internet libre o a Wi-Fi en este caso para cualquiera de los ciudadanos en la República Argentina, ¿no? Claro, pasamos a los números directamente para que sepan, bueno, con qué tiene que ver esto, cuánto se ahorra y de cuánto es la inversión, pero en realidad el paso previo que decía es casi una obviedad, tiene que ver con la importancia que esto tiene, ¿no? Para cualquier provincia. Bueno, ni hablar para el acceso a, bueno, información del mundo entero que pueden tener incluso los chicos para la escuela. ¿No? De la posibilidad de que existe una soberanía para que el pueblo pueda acceder, para que los ciudadanos de una provincia puedan acceder con total libertad y sin ningún costo a algo que desde el punto de vista educativo y productivo tiene
usarlo recreativamente, claro, en un parque, en una plaza, en la peatonal. Yo soy de Rosario, se anunció en algún momento Wi-Fi libre en Rosario y pensábamos, bueno, lo usamos en la peatonal. La verdad es que para provincias como San Luis, que tienen, escuchen este dato, 5 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, una densidad muy baja. Tan cómodos. ¿Sabes cuánto tiene la capital federal? 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro. No es tentador para el mercado, entre comillas, hacer los tendidos hacia esas provincias y ofrecer a costos tan elevados a pueblitos tan pequeños. Exacto. Entonces, el problema o el desafío que tienen estas provincias es la conectividad en general. Es decir, tengo la posibilidad de conectarme en mi casa, tengo la posibilidad de incluso no tener contratada la telefonía, pero sí vía internet y 4G hablar por teléfono. Julia, ¿y esto podría implementarse en cualquier otra provincia de la República Argentina? ¿Qué tan viable sería? ¿Por qué lo es en San Luis? Bueno, San Luis lo hace, precisamente lo decía la ministra Bañuelos. Yo creo que tiene dos decisiones estratégicas. La primera es que arranca muy temprano, arranca en 1998. No estaban todavía grandes empresas ahí posadas por encima del negocio. En segundo lugar, hay algo que dice que es interesante. Nadie quería venir acá. Por esto que yo mencionaba de la densidad poblacional, si no es el Estado, y ahí traemos un concepto interesante, si no es el Estado haciéndose cargo de este problema, difícilmente el mercado, bueno, decida meterse. No es un negocio. No es un negocio. Si es un negocio, fíjense que ahora ARSAT tiende a la fibra óptica, que es el principal costo, y la llegada al hogar, si se concesione, quizás es la menor inversión. Vamos a repasar entonces. El 90% de las localidades en San Luis están cubiertas y esto es interesante. El 99% de las escuelas tienen 1000 megabits y algo que planteaba la ministra en una parte de la entrevista, la verdad es que la cantidad de uso en una escuela no se puede comparar con lo que se usa en una casa, en un hogar. Son un montón de chicos con computadoras. Sí, contenidos educativos que hay que bajar. Es muy interesante. Bueno, vamos a la siguiente placa. Adelantamos esto de que en junio de 2010 se votó una ley provincial que prescribe el acceso gratuito. Y acá viene este dato. ¿Recuerdan la primera placa en donde decíamos entre 700 millones de pesos y 1.000 millones de pesos por año? Bueno, ¿cuánto invirtió San Luis para la red de fibra óptica? Para la instalación que se hizo sobre todo entre 2000 y 2003, unos 60 millones de dólares. Fue el gran desembolso en unos 3 años. Ahora, para mantenimiento y un poco de expansión, son unos 20 millones de dólares anuales. ¿Cuánto es en pesos a 16? Hoy está un poco más barato. 320 millones de pesos anuales. Fíjense que es un tercio, prácticamente un tercio de lo que de otra manera se gastaría si el mercado se hiciera cargo de este servicio, que además sabemos que no estaría muy interesado en hacerlo. Es el 1,5% del presupuesto de San Luis, o sea, 21.720 millones para el año 2017. Dos cosas caracterizan a San Luis. Una tiene que ver con esto que contaba Julia, el tema de la autopista digital que han creado. Y la otra tiene que ver con las autopistas. Vos ingresás a la provincia de San Luis, por ahí hablo con un cariño excesivo. Toda la familia de mi padre son de San Luis, en este caso Mercedino de Villa Mercedes. Les mando un saludo a los Federico de Villa Mercedes. Y realmente vos encontrás una diferencia en cuanto a lo que significan las rutas, las autopistas, la iluminación. Digamos que tienen como una suerte de fetiche con esta idea de que la gente se pueda interconectar físicamente y digitalmente. Los integrantes del gobierno de San Luis hace ya varios años en poder de los Rodríguez Sá. Hablando de eso, Daniela, nos queda una segunda parte. Segunda parte de Rodríguez Sá. Habla de todo y habla de la relación con el gobierno nacional, la relación con el presidente Mauricio Macri. El regreso de la pausa.